La Revolución Mexicana es mucho más que solo batallas y nombres de generales. Es, en el fondo, la historia de un pueblo entero que se levantó para cambiar su destino. Hoy vamos a explorar esa historia social, la de la gente común. Para entender por qué estalló todo, hay que mirar atrás. Imaginen esto, por 35 años, un solo hombre, Porfirio Díaz, controló México con mano de hierro. A esta larga era se le conoce como el Porfiriato. Y el lema de ese gobierno era paz, orden y progreso. Suena bien, ¿no? El problema es que era una fachada. Para la gran mayoría, la realidad era muy distinta. Hambre, una injusticia rampante y muchísima represión. Precisamente por eso se habla de la paz de los sepulcros, porque era una paz forzada, impuesta, una tranquilidad que se construyó sobre una desigualdad brutal, silenciando a millones de personas. Y para que nos demos una idea de la escala de esa desigualdad, 840 personas. Solo 840 hacendados eran dueños del 40% de todo el territorio nacional. Una concentración de tierra increíble. Y para los millones que trabajaban esa tierra, la vida era prácticamente una servidumbre. Los salarios eran los mismos que en la época colonial, una miseria. Para poder comer, tenían que pedir fiado en las tiendas de raya de las mismas haciendas, creando deudas imposibles de pagar que los ataban a la tierra de por vida. Con este panorama, se podrán imaginar que la tensión social era ya insoportable. México era un barril de pólvora, y solo faltaba la chispa que lo hiciera estallar. Curiosamente, esa chispa vino de alguien inesperado, un hombre de la élite, un rico hacendado llamado Francisco I. Madero, que se atrevió a desafiar a Díaz en su 7ª reelección. Su lema era simple, pero potentísimo. Como era de esperarse, Díaz lo encarceló. Pero Madero, desde la cárcel, lanzó el famoso Plan de San Luis Potosí. Y esto ya no era solo un discurso político, era un llamado directo a que todo el país se levantara en armas. La fecha fijada fue el 20 de noviembre de 1910. La revolución había comenzado. Pero lo que empezó como una rebelión política de Madero, muy rápido se transformó en algo mucho más profundo. Se convirtió en una auténtica revolución social, impulsada desde abajo, con 2 líderes que se volverían leyenda. En el sur apareció Emiliano Zapata. Él no era un político ni un intelectual, era un campesino de Morelos, y toda su vida giró en torno a una sola cosa: recuperar las tierras que las grandes haciendas le habían quitado a las comunidades. Su lema, «La tierra es para quien la trabaja», lo resume todo. Esta idea es el corazón de su plan de Ayala, que exigía una cosa muy clara: la devolución inmediata de las tierras a sus dueños originales, a los pueblos. Y mientras Zapata luchaba en el sur, en el norte surgía otra figura increíble: Francisco, mejor conocido como Pancho Villa. Su historia es diferente. Pasó de ser un bandido a un general revolucionario brillante, que armó un ejército popular, la División del Norte, con puros mineros, vaqueros y trabajadores del campo. Villa también tenía un sueño para el futuro de México. Se lo contó al periodista John Reed. Él visualizaba un país sin ejército, lleno de escuelas y con grandes industrias para darle trabajo a todos. Quería, según sus propias palabras, hacer de México un lugar feliz. Bueno, con la fuerza de estos movimientos, Porfirio Díaz finalmente cae y abandona el país. Pero la revolución no se detuvo ahí. Al contrario, entró en su etapa más sangrienta y confusa: una guerra de revolucionarios contra revolucionarios. Las alianzas se formaban y se rompían en cuestión de meses. Madero, el que empezó todo, es traicionado y asesinado. Poco después, los ejércitos campesinos de Villa y Zapata logran tomar la capital, una imagen para la historia. Y en medio de todo ese caos, de alguna forma, nace una nueva constitución. Y esta no era una constitución cualquiera. La de 1917 fue la más avanzada de su época en todo el mundo. Fue la primera en incluir derechos sociales. Por ejemplo, el artículo 27 que hablaba de la reforma agraria. O el 123, que garantizaba la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a la huelga. Cosas impensables hasta ese momento. Pero una cosa es lo que dice el papel y otra la cruda realidad. La victoria para muchos fue muy corta. La misma violencia de la revolución terminó por devorar a sus principales líderes. La lista es trágica. A Zapata lo asesinaron a traición en 1919. A Carranza en 1920. Pancho Villa, ya retirado, fue emboscado y acribillado en 1923. Y Obregón en 1928. Prácticamente todos los grandes protagonistas tuvieron un final violento.
Entonces, después de una década de guerra, ¿qué quedó de todo esto? ¿Cuál fue el verdadero legado de tanto sacrificio? Primero, hay que hablar del costo humano que fue terrible. Se calcula que más de 1 millón de personas perdieron la vida, no solo por las balas, sino también por el hambre y las enfermedades que trajo la guerra. Pero a pesar de todo ese dolor, la revolución cambió a México para siempre. Puso fin a la dictadura, inició el reparto de tierras, estableció derechos laborales básicos y, muy importante, forjó una nueva identidad nacional, que por primera vez se sentía orgullosa de sus raíces indígenas y mestizas. Aún así, hay una idea muy poderosa que dice que la revolución en realidad quedó a medias. Se le llama la revolución interrumpida. La teoría es que la nueva élite política que tomó el poder se apropió del discurso de Zapata y Villa, pero en la práctica frenó los cambios más radicales que ellos buscaban. Y esto nos deja con la gran pregunta, una que sigue abierta. ¿Fue la Revolución Mexicana una traición a sus ideales más profundos? ¿O es más bien una lucha que nunca terminó del todo y que de alguna manera sigue vida en los conflictos y las demandas del México de hoy?